Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast La Pareja de Reyes. En esta ocasión, continuando el viaje, continuando el recorrido. En esta ocasión nos visita un jugador desde el sur del continente, un jugador que lo viene haciendo bien en los paños virtuales y ahí se le ha visto en circuitos sudamericanos también que está siendo constante, que está trabajando duro. Y en esta ocasión nos acompaña Sebastián Viedma, Rex Leonex para todos. Muy buena, Sebastián, ¿cómo va? Buena, buena, Álvaro, ¿qué tal? Sí, Gracias todo. por la invitación. No, de nada, gracias a ti por asistir y nada, pues ahora sí que esta charla esperemos si sea fructífera para la comunidad, para ti, para la comunidad del póker en general también, ¿por qué no decirlo? Pues bueno, Sebastián de Chile, ¿verdad? Me dices que eres. Sí, de Chile, vivo en Viña del Mar, Dale. la ciudad que recientemente fue azotada por los grandes incendios. Sí, claro. De ahí somos. Más adelante estaremos hablando un poquito más de eso, porque por ahí hay algunas teorías, ¿no? Que se manejan, ¿no? Tanto en los locales como, pues ahora sí que la gente que está externa o fuera de, tanto de, en el norte del continente o en Europa, ¿no? Bueno, antes de hablar de tu carrera, de estas incidencias que han pasado climatológicas o no climatológicas en tu país, ¿cuál es la historia de Sebastián Viedma antes de conocer el naipe, el póker? Si nos puedes contar. Interesante pregunta. Antes de eso, yo conocí el póker en el colegio, en en la enseñanza media, jugando con amigos en el recreo. Entonces, antes de eso, simplemente era un chico bastante normal que me gustaba. Siempre fui competitivo porque desde chico siempre estuve haciendo algún deporte. Empecé como a los 9 años en una escuela de ciclismo, después estuve en fútbol, después taekwondo, básquetbol, después anduve en un tiempo fui skater. Entonces siempre estuve haciendo algún deporte o compitiendo en algo. Por ahí después me gustaron también juegos de estrategia, de carta. Entonces, había un juego de estrategia chileno, bueno, todavía existe, la verdad, ya ni me acuerdo cómo se juega, pero era Mito y Leyendas, que es una especie de Magic. Claro, Entonces, por ahí ese fue como mi acercamiento a como los juegos de estrategia de naipes. Y, y luego, ya un poco más grande, claramente ya no jugaba esas cosas o me dejaron de interesar, y apareció de nuevo algo interesante para mí, que era el póker. Me di cuenta que había todo un mundo, que lo transmitían en televisión, que habían campeonatos mundiales, que habían profesionales. Y ahí como que me empecé a interesar y a jugarlo recreacionalmente con mi amigo y algo en internet. claro, claro. Actualmente, ¿qué edad tienes, Sebastián? Tengo 32. 32. Y en esos años, como, ¿en qué años fue ese acercamiento para esa transición, mejor dicho, ¿no? Fue más o menos como a los 16, 17 años que empecé como a jugar con mis amigos, fue en tercero medio. Llegué hasta cuarto en Chile, no sé cómo será allá. Sí, Pero en tercero medio más o menos empezamos a jugar con amigos, me creé algunas cuentas, en ese tiempo había Everest Poker, Full sí, Tilt claro. Poker, Sí, sí. y por ahí como que empecé a meter un poco en el mundo y ya después de salir, ya fue como en la universidad donde empecé a jugar un poquito más. Ahí me di cuenta que habían algunas escuelas donde te enseñaban a jugar y te pasaban algo de banca también para empezar. Y ahí empecé de a poco. Sí, claro. No, pues ahora sí que muy, pues no podría decirlo, pero creo que o sea, muy como similar a la mayoría de las historias de todos nosotros, ¿no? Que somos, Mm. bueno, o que nos agarra en el momento en el que estás tú actualmente, ¿no? Que es un momento en el que hay mucha disciplina, mucha constancia, mucho estudio, ¿por qué no decirlo? A veces muchos viajes, y cuando llega esa parte la mayoría como que se ciñe de ese tipo de cosas, ¿no? O su historia fue a través de esos lazos que convergen, ¿no? Que en este caso, pues, amistad, estudiaste tu bachillerato, bueno, no sé cómo se le diga ya, ¿no? Pero acá se le dice bachillerato, casi entrando a la Ujú. universidad,
y pues te vas acercando un poco a poco de lleno a esa transición, ¿no? Actualmente, ¿qué estás jugando? ¿Cash, torneos, spins? Juego 100% torneos online. Bueno, algo en vivo también, pero Sí. mi foco está 90% del año jugar online. A eso me dedico. Para mí jugar en vivo casi que lo tomo casi como vacaciones. Obviamente voy a jugar a competir, pero no es, no es mi prioridad en este momento. Sí, claro. Oye, y hablando de MTTs, ya entrándonos un poquito ahí en materia, ¿no? En cuanto a, bueno, antes de entrar a eso, ¿no? Vamos a ver cómo te fuiste tú metiendo un poco cuál fue tu primer acercamiento ya de manera profesional con el juego. Es lo que me interesa, o a la gente le interesaría saber, porque pues obviamente Mm, jugabas, pero ya, Sí, esas. sí. Sí, de hecho, claro, comencé muy recreacionalmente en un principio, jugando de todo, armando pequeñas bancas de 200, 500, llegué a tener 1000 y estaba ahí entre sub y baja, hasta que después de un tiempo que fue en 2013, donde entré a una especie de escuela, donde hacían coaching y te daban el dinero en un establo, básicamente, pero que partía bastante de abajo, con Sit and Go de $1, y ahí empecé como a, entre comillas, profesional, porque yo seguía estudiando en la universidad en ese momento y empezaba a ganarme mi dinero relativamente estable en los Sit and Go, porque los Sit and Go en ese tiempo había bastante volumen, se podía meter mucho, entonces te generaba un ingreso más o menos estable mensualmente. Y ahí estaba en la universidad y además jugaba. Y empezó cada vez a ser más serio esto, cada vez involucró más dinero, cada vez involucró más tiempo. Entonces llegó un punto que fue en 2015, donde ya yo pensaba que ganaba lo más que suficiente para vivir y comparándolo con mi carrera y versus lo que yo quería, lo que de verdad me motivaba no sé, levantarme día a día y querer ser mejor, era eso, era el póker. Entonces, yo diría que ese fue el año en donde yo ya decidí, de hecho, ese fue el año porque dejé la universidad, fue en 2015, que estaba estudiando una carrera de administración y economía, que es, acá se llama ingeniería comercial, no sé cómo se llamará en México porque Sí, está la dividida inventaron acá. en, Sí. la inventaron en Chile esa carrera. Sí. Pero es eso, administración, negocios, te pasan finanzas, de todo, todo lo relacionado a la empresa, en verdad. Y fue en 2015 cuando yo ya era regular de los torneos de 3,5 con recompra, estos Citango de 180 jugadores en ese tiempo, Sí, lo recuerdo, sí, sí. con, sí, con cierto acercamiento ya a los MTT, ya estaba jugando MTT, y ahí fue cuando dije ya, me voy a dedicar a esto es lo que me gusta, y dejé la universidad y empecé a jugar póker 100% profesional. O sea, y más o menos, bueno, desde que estaba en ese establo ya comencé a ganar un dinero mensual y vivía tranquilo con eso, la verdad. Igual podía tener apoyo de mis padres si es que lo necesitaba, pero llegó un momento en que, no sé, tenía las ganas de independizarme. También por ahí sentía esa motivación personal de independizarme, ya que soy el mayor de 5 hermanos. Entonces como que dije, bueno, yo ya soy lo suficientemente grande, lo suficientemente inteligente como para valerme por mí mismo y estaba bien. Obviamente mi familia me podía apoyar si es que lo necesitase, pero no fue así y ahí empecé, poco a poco. Y claro, ahora qué interesante, ¿no? De hecho, bueno, depende con qué arista tú lo veas, ¿no? Porque el otro día, bueno, yo viví también, he vivido con algunos jugadores también profesionales eh, de torneos y me cuentan lo mismo, ¿no? Que depende con qué arista se vea eso, ¿no? De que hay gente que él se lleva y me dice, no, o sea, son amigos, ¿no? Igual, pero que le dicen, no, pues órale, que no tienes riesgos, que no tienes miedo de lo que estás haciendo. Y claro, pues obviamente para los ojos de una persona que no está ahí en la industria sí es muy complicado, ¿no? Entenderlo, pero pues el camino uno mismo lo conoce y está seguro
de hacia dónde va y lo que está pasando en ese momento. Y en cambio también se lo comentaba a otras personas él y había otras personas con otra perspectiva. Y le decían, no, wow, o sea, qué increíble tu historia de vida, o sea, porque si se lo cuentas a alguien en los años 90 o, o 2000, pues básicamente era como que, pum, o sea, eras un, pues no sé cómo podría decirse la palabra, pero eras un irreverente de la vida, ¿no? En ese caso, ¿no? Un antisistema. Sí, sí, claro. Entonces, pues bueno, más adelante hablaremos de eso, ¿no? De la vida y otras cuestiones que involucran el juego, ¿no? No nada más es el juego exclusivamente, ¿no? Bueno, Sí, entonces, de hecho, con respecto a eso, recuerdo a más de alguna persona que me preguntó en su momento que cuál era mi plan B. Como, y yo le decía, no hay plan B, esto es lo que quiero hacer. O sea, como que es imposible, y hoy en día con mayor seguridad lo decía. Claro, en los comienzos sí existía el pequeño miedo de que saliera mal, pero no tenía miedo tampoco de eso. Pero hoy en día con mayor seguridad digo que el póker en sí es una disciplina totalmente meritocrática. O sea, si tú en un periodo ya razonable de tiempo no estás ganando es simplemente porque estás haciendo las cosas mal. O sea, eh, es totalmente meritocrático. Si tú haces lo que corresponde, que esto implica jugar lo suficiente, estudiar lo suficiente y tener, ojalá, tu vida equilibrada en los demás aspectos, alimentación, calidad de sueño, deporte, todo eso, es imposible que te vaya mal. sí, sí, claro. Entonces no había plan B para mí en ese momento y tampoco lo hay ahora. O sea, Sí, claro. Bueno, tú lo sabrás, ¿no? Lo disfrutas mucho, por eso en el momento que haces la transición de la carrera universitaria al juego es porque de plano te debería haber encantado, ¿no? Porque había muchísimas más opciones en ese momento, ¿no? Que a lo mejor a corto plazo pues son muy, te sacan a lo mejor de algún apuro. La verdad que no sé cuál era tu situación económica en ese momento, ¿no? Pero realmente, pues existen diferentes tipos de aristas. Yo en lo personal, mi situación económica yo a los 20, 21, sí, no era muy buena, pues era una vida universitaria, ¿no? A pesar de que pues obviamente había igual yo. ingresos en la casa, ¿no? Y todo eso, pero pues no es tu dinero, ¿me explico? Entonces, pues uno, como tú dices, uno tiene que buscarse la vida y en ese momento yo también recuerdo que yo ganaba lo equivalente a $15 al día en la universidad y ahí fui dejando la universidad. A lo último ya, yo sí logré terminarla, pero en muchísimo tiempo, pero ya la compaginaba a la par con el juego, ¿no? Pero ahorita de plano, pues yo tampoco me dedico a nada de la carrera, ya va para 8 años, imagínate. Entonces está como que ahí el título y si no lo hubiera tenido tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Las historias, ¿no? En cuanto a eso. Oye, metiéndonos ya un poco más de lleno en los establos, pues obviamente pasaste de 3.50 a los torneos que ya se asemejaban, ¿no? Por la cantidad de players, ¿no? De 360 jugadores y había de 180 también, ¿no? O más que nada Sí, la sí. varianza. Pero claro, empecé a jugar torneos ya de field mucho más grandes. También ahí fueron mis primeros encuentros con grandes downswing en ese momento. eh, y que son procesos de transición que uno hace, porque, por ejemplo, no sé, un jugador de catch que se pasa torneos va a tener que vivir el proceso de pasar meses perdiendo y quizá luchar con la frustración que te puede generar eso, porque en un principio, quieraslo o no, nadie está tan preparado para eso. Nadie está tan preparado para levantarte todos los días y perder y no recibir como una recompensa inmediata de ello. Eh, yo creo que esa es una parte difícil que tiene los torneos, que uno se tiene que enfocar más en el proceso, en en tu sistema para lograr tus resultados más que en los resultados mismos en el corto plazo. Sí, claro. Entonces, como te decía, en esos momentos pasé, si bien también fueron mis premios más grandes que fui con el tiempo obteniendo, también fueron los periodos de pérdidas más largos, no sé, me acuerdo, por ejemplo, un downswing, no sé, de 2K y medio, de $2.500, para un jugador de torneos de 3,5 ya es bastante dinero, Sí, claro. o dinero que no estaba acostumbrado a perder. Entonces, todos esos procesos se fueron dando mientras yo hacía esa transición.
Y, y de hecho, más adelante, cuando continué mi carrera y seguí escalando y seguí saliendo de un downswing a otro y todo eso, llegó un punto que también dejé los torneos de lado por un tiempo, porque quizá no estaba tan preparado o quizá no tenía, no fui lo mejor asesorado posible en ese sentido, o no busqué el mejor asesor o el mejor coach quizá mental en ese momento. Y también dentro del mismo póker, nunca dejé el póker, sí, nunca me fui hacia otras modalidades por un tiempo también por esa razón. Eh, Sí, como que hay ahí, me- como, ajá, como que hay una pequeña, no sé si llamarle espina, gusanito, que, que igual como que, te alejas un poco, pero es como para tomar vuelo otra vez, ¿no? Eso sería como que sí, la cuestión. sí, de hecho yo empecé en ese momento a jugar el Cash, pero eso ya fue en 2017 después que ya llevaba 2 años full torneo. No, de hecho fue 2018 ¿Cash online o en o a vivo? fines de 2018. No, solamente online. Podría haber jugado algún torneo en vivo, pero muy, muy esporádicamente. Sí, sí. Me clasifiqué por ahí a jugar algún evento y cosas así. Pero desde 2015 que dejé la universidad, 2018, estuve full torneo, todo bien, hasta que por ahí empecé a jugar más caro y también ese mismo proceso que te decía. de- Porque cada vez que empiezas a jugar un poquito más caro, los downswings son más grandes y si no tienes el sistema adecuado y no tienes la mentalidad adecuada, estos downswing cada vez te van a afectar más quizás. Depende de la persona. Sí, claro. Pero eso, entonces al enfrentarme a downswing muy grande, para ese entonces, eh, y viendo amigos que yo en ese tiempo vivía con otro jugador de póker también, que se dedicaba a otra modalidad y estaba en un entorno muy blando, que eran todas estas aplicaciones entre las chinas y otras más, como Poker Master, PP Poker y todo esto. Entonces yo vivía con un amigo que le estaba yendo muy bien en eso, en entornos mucho más blandos. Entonces es por eso que mientras yo perdía, veía a mi amigo que se estaba forrando al lado. Entonces en ese tiempo yo dije, ok, voy a dejar los torneos un tiempo, vamos a ver cómo va esto. Y fue bastante bien por un buen tiempo. O sea, Sí. de ahí estuve 3 años como entre jugando catch principalmente en aplicaciones. Y de ahí fui poco a poco volviendo a los torneos. Igual jugaba uno que otro torneo esporádicamente, porque no es que me dejaran de gustar los torneos en sí, pero sabía a lo que me enfrentaba, o sea, periodos de pérdidas largos y todo eso. Entonces, como en ese momento no quería eso, me enfoqué más en el catch. Y ya en 2021 empecé a trabajar con un amigo y que el full torneo y siempre fue full torneo. Entonces ahí comencé a volver a los torneos y volví 100%, como que me reencanté con la modalidad, los afronté con una perspectiva mucho más profesional y más con una mentalidad mucho más adecuada y comprendiendo las realidades al 100%, o sea, teniendo en consideración que en un año cuánto puedo ganar o cuánto es lo que de verdad puedo ganar, eh, en enfocarme en el proceso, como te decía, más que en los resultados, sino enfocarse en el volumen, en el estudio y todo lo demás que te decía, las cosas externas. Y así se fueron dando grandes resultados. Y también tuve downswing largos, pero la verdad que no, como ya mi foco estaba en otro lado, no en los resultados mismos, ya la verdad que lo veía como parte de la ecuación, todos estos periodos de pérdidas largos, no una cosa con la que haya que luchar o sufrir, por así decirlo, Claro. sino que son parte de la ecuación y de hecho todos estos periodos como que te incitan a mejorar mucho más, porque mientras quizás estás en la cresta de la ola y ganando un torneo tras otro, ese confort por ahí te hace más débil después. Y cuando estás en la peor parte, quizás le va a poner más énfasis a mejorar. Sí, claro. Y, y así, bueno, fueron superando un downswing tras otro y eso, al fin y al cabo, yo hoy en día ya no le doy ninguna importancia al estar perdiendo, sino que me enfoco
en las manos marcadas que tengo, en estudiar los spots en donde sé que soy más débil y seguir repasando y repasando los spots porque la memoria es súper frágil, la memoria humana es súper frágil y por lo menos a mí, no sé, bueno, con otros jugadores igual he compartido esto y también piensan lo mismo, que de repente uno se pone a estudiar algo y por ejemplo, ese mes hiciste ese algo, lo hiciste muy bien. Pero después de un tiempo como que te empiezas a estudiar otras cosas y mejorar en otro ámbito y se te va olvidando un poco lo otro. Entonces como que uno tiene que estar en constante entrenamiento en esto. Yo así lo veo. Yo lo veo y lo comparo con un deportista, por ejemplo, de alto nivel, o un futbolista de alto nivel. Por ejemplo, si este futbolista dejara de entrenar, va a empezar a rendir menos y cada vez peor, y va a llegar otro que le va a ganar la posición y después lo van a dejar en la banca. Y en el póker pasa exactamente lo mismo, y por eso es totalmente, lo considero totalmente un deporte mental, obviamente, pero en el póker pasa lo mismo. Si tú te dejas estar y no estás mejorando, entrenándote o puliendo tus errores, va a llegar otro que te va a ganar tu posición o te va a ganar el dinero que tú estás dejando de ganar Claro, al oxidarte, por así decirlo. sí, claro. Entonces, yo trato de estar en constante entrenamiento, trato de calentar un poco antes de empezar a jugar, de estudiar las manos que tuve dudas la sesión anterior, de, de practicar con el litio Wizard, los spots que estoy más débil, etcétera, o cualquiera, no necesariamente el que estoy más débil. Y así, dándole. Órale, qué interesante, Sebastián. Y ya que te metiste un poco más de lleno a eso, vamos a tratar de profundizar un poco más, ¿no? Porque, eh, bueno, yo escuchaba un podcast hace como, pues, ¿qué será? Hace como 5 o 6 meses, que igual lo veo bastante, en un podcast que le hicieron a un gran jugador español que se llama Sejacas en su momento de Cash, y él hablaba un poco de eso, ¿no? Acerca de bueno, él hablaba de eso que tú mencionaste hace ratito, que era que no con las personas con las que estabas cuando dejaste el póker o con los coaches, no los tuviste adecuadamente, y a partir de 2021 empezaste con tu experiencia obviamente y con tus pues, errores y experiencia, mejor dicho, también, ¿por qué no decirlo? Encontraste Claro. un camino en cuanto a que te fuera apasionado nuevamente la modalidad, ¿no? De torneos. Bueno, entonces, ya partiendo de ahí, ¿qué, qué tú consideras o quién te asesoró o cómo tú te diste cuenta quién era esa persona que te podría guiar? Porque es muy difícil que tú puedas decir, ah, por aquí voy bien, este es el camino correcto, como tú lo hablabas acerca de los entrenamientos. Tú vas, te calientas y si tu preparador físico, tu entrenador, es una persona que sí tiene el título de preparador físico, pero no lo es, las metodologías de estudio son un poco, pues podemos decirlo así, más extremistas, obsoletas o que no son las adecuadas, los procesos de entrenamiento, puedes estar 5 6 7 años tú estudiando, levantando de temprano y sin embargo puedes estar también no obtener los resultados que quieres. Es muy difícil para la mente decir, ah, por aquí voy bien. Entonces, ¿cómo tú lograste eso? ¿Cómo lo estás logrando? ¿Cómo tú lo ves ese tema? Vale. Bueno, creo que primero, porque fue bastante amplia la pregunta, tratando de ir tomando lo que considero más importante, creo creo que primero, el tener una persona que te guíe por el camino correcto y cómo uno darse cuenta de que esa persona es la correcta. em, Creo que uno tiene que mirar a las personas que tienen experiencia y que tengan los resultados que demuestren lo que están haciendo, obviamente. Eso me parece relevante. Y la experiencia, porque todo esto que te comento y todo este aprendizaje y toda esa mentalidad que tengo hoy es producto de todos los años que llevo jugando esto. O sea, eh, todas las veces que pasé por downswing o que pensé erróneamente sobre ciertas cosas,
sobre los mismos downs, hablo bastante de eso, pero sobre un montón de otras cosas que uno se enfrenta en las mesas, de, de dónde tiene que jugar para ganar dinero, obviamente, de qué expectativas tengo como jugador, cuánto tengo que jugar para lograr lo que quiero y cuánto tengo que estudiar. Entonces, yo te comento que en 2021 comencé a estudiar con un amigo, que es Nicolás Fuente, un amigo que es chileno también y vive en otro país, vive en Bulgaria. Entonces, este amigo ya había pasado por ese proceso o estaba encontrando el camino. Él también llevaba mucho tiempo jugando torneos y quizá, o sea, si bien tenía buenos resultados, quizá no había despegado del todo o no había encontrado quizá el método de crashear, por así decirlo, de crashear las mesas. Entonces, cuando ya pudo obtener cierta experiencia, sabiendo que el volumen es súper importante, sabiendo dónde hay que jugar para ganar dinero, eh, y, y pensando en lo que realmente puedes ganar, por ejemplo, en un año, ya te hace enfocarte mucho más por el camino correcto. Entonces, lo que aprendí en ese momento, trabajando con él, fue, primero, seleccionar los torneos que juego. Yo, comparándolo con antes, solía querer jugar lo más caro posible. Porque para mí en ese momento esa era mi forma un poco de medirme como jugador. O sea, dónde estoy jugando. No, quizá no cuánto dinero estoy ganando. Y si bien pude obtener grandes premios en su momento, porque en ese momento también estaba en un establo, eh, pude obtener grandes premios, grandes experiencias. Me gané un viaje a República Dominicana en ese tiempo, hice una mesa final de W Cup. Y empecé a jugar cada vez más caro y también se me permitió en el establo jugar cada vez más caro, sin pensar por ahí en qué retorno de inversión puedo obtener jugando torneos de 100 o de 55, por ejemplo. Entonces, cuando uno pone sus resultados sobre la mesa y ve qué ROI estoy ganando en los torneos de 10, qué ROI puedo generar en los torneos de 20, y qué ROI voy a tener comparando con un torneo de 100, uno empieza a ver, ok, si me juego 5.000 torneos en un año, a este ROI, ¿cuánto puedo ganar? Entonces eso ya te hace mucho más aterrizarte en lo que son tus posibles resultados. Si bien un año quizás sea poco para tener como una verdadera data de medir tu ROI, sí te hace tener ciertas expectativas. Por ejemplo, me han preguntado cuánto puedo ganar jugando en un año. Y eso no te puedo dar una respuesta como certera. Yo Claro. siempre a los que me han preguntado eso, yo digo, mira, puedo ganar entre esto y esto. Y por lo general esos dos números son bastante Modestos. separados el uno Ah, del otro. Entonces, puede ser tanto esto como esto. Entonces va a depender mucho de mis resultados, del volumen y de mi ROI. Entonces en ese momento comenzamos a dedicarnos a full a torneos de grandes fields y de un buy-in, ponele $10 promedio, o sea, un poco más en verdad, pero entre 10 y 33 más o menos. Y unos que otros de 50 y, y empezamos a estudiar bastante, estudiar todas las semanas, o sea, y además habían otros jugadores en este team y yo coacheaba a algunos y estudiábamos juntos y él me coacheaba a mí y así. Entonces, ese constante entrenamiento de aprender y enseñar, jugar lo suficiente y jugar donde eres realmente ganador, se tradujo en muy buenos resultados ese año. Aparte que también habré corrido muy bien en torneos muy multitudinarios. eh, Me fue bastante bien y ahí empecé esa senda ganadora, por así decirlo, y constante, escogiendo bien los torneos y enfocándose en el proceso, como te decía anteriormente también. ok. Creo que ese por ahí, no sé si responde toda la pregunta, No, pero por ahí sí, va. sí la responde porque obviamente, como tú dijiste antes de iniciar ahorita tu respuesta, también hay cositas, hay técnicas, pero ya son cosas que obviamente no darían para un podcast, ¿me explico? Serían como que pues por algo
se manejan los coaching, por algo se manejan, porque son temas que hay que pulirlos extensamente, ¿no? Esos errorcitos que por ahí en un deep ROM a lo mejor te equivocas, como tú dijiste, porque no practicaste bien la situación, porque, como tú dices, a veces estudio con el solver, pero también hay cosas de tipo exploit, también, entonces no sé qué tanto tú te metas en el tema de los exploits, porque pues al final de cuentas son cosas como que muy... pues muy premium, me explico, muy premium que uno tiene que, como ya pasó por eso, uno tiene ya que esa información vale mucho, ¿no? Entonces, pues profundizar aquí también estaría un poco extenso, ¿no? Pero sí me gustaría que nos comentaras el tema de, pues, que se habla mucho, ¿no? También en general en los torneos, del A-Game, el B-Game, el C-Game, o sea, realmente... cuando tú, bueno, antes que nada preguntarte cuántas mesas estás jugando a la vez, ¿no? Porque yo regularmente jugaba 8, pero a veces no me sentía en mi A-game, ¿no? Entonces también ese tema es importante para preguntarte lo siguiente, ¿no? Juego bastantes meses. Sí. Ah, Hoy por hoy juego bastantes meses. bueno, eso es muy Eh, interesante, ¿eh? Porque, ¿sabes por qué? Porque te quería preguntar, a partir de ahí te quería preguntar esto, ¿no? ¿Cómo tú ves este tema? Porque regularmente hay jugadores muy buenos o jugadores que son regulares, a veces no son tan buenos tampoco, ¿no? Entonces, sí, mira, técnicamente, técnicamente, ¿y tú a qué le atribuyes tu A-Game o tu A-Game? Porque dice que a veces con tu A-Game lo logras, no sé, con 4 o 5 mesas, ¿no? Pero realmente a veces tu B-Game o tu C-Game te da más dinero que tu A-Game, ¿me explico? Entonces, claro, claro. eso que me Sí, gustaría no, que me contestaras eso, bueno, ¿no? ¿Qué bueno, piensas? mira, yo trato de no pasarme de 12 mesas. Trato. Sobre todo que hace un tiempo atrás invertí en una nueva pantalla más grande y se me hace muy cómodo tener 10 mesas. Más hace poco tiempo me compré el Eurogin, que es un programa de hotkeys y overlays que me hace muy fácil el jugar muchas mesas. Entonces estoy como... Yo trato de controlarme, o sea, yo un domingo puedo tener 15 16 mesas, un domingo. Y dejo torneos fuera, o sea, hay muy buena oferta los domingos. Eh, pero yo trato de tener entre 10 y 12. Claramente a 8 mesas voy a jugar mejor, a 6 voy a jugar mejor, pero creo que mi juego automático, o sea, está bien que uno Entre le comillas, pierde ¿no? un poco el foco a las situaciones más específicas, pero como iba a decir, mi juego automático no es malo. Quizás algunas veces voy a pecar un poco de pasivo en algunas situaciones por estar jugando a muchas mesas, pero el hecho de tener un más torneos a un ROI decente, como que igual te va a rendir. Ahora, también esto va a depender de cada persona. Yo me siento cómodo jugando hartas mesas, entre 10 y 12, y los domingos 15 me siento cómodo. No, más ahora con el programa este que me compré, el Eurogin, que es mucho más fácil aún. Pero eso va a depender mucho de la persona. Hay personas que no se sienten bien con 8, no se sienten bien para nada con 10, y tienen que jugar donde se sientan cómodos, al nivel de mesa que se sientan cómodos. Sí, claro. Y creo que sí, puede ser que mi mejor juego esté en 8, pero la oferta es tan grande que siempre trato de abrir los más posibles y tratando de no pasarme tanto. Sí, Pero sí, a veces me paso y sí, o depende sea, también de la energía mental que uno siente ese día. Hay días que, la verdad que hay días que no me da para jugar 12 y abro menos, pero por lo general trato de mantener, o sea, por lo general tengo la energía para jugar porque, no sé, siento que mi rutina en sí no es tan agotadora. O sea, puede ser que juegue bastante igual los días que juego, pero al final de la semana me siento bien. O sea, no es algo que me pese. sí, eso es bueno que ahora sí que lo digas porque ya va de cada uno, ¿no? Pero también la parte en la que, pues obviamente tú aspiras a que todos los torneos que abres, obviamente a todos dipronear, a todos, y pues obviamente sabes que la probabilidad de eso es prácticamente pues muy baja, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces uno cuando abre una grilla el domingo, sabes que aspira, no sé, o sea, no tiene ese objetivo, ¿no? Pero pues con 3, 4 deep rounds buenos,
sabes que te puedes plantar en, no sé, en 2, 3 mesas finales y prácticamente te puede cambiar totalmente el mes, incluso el año, ¿no? El año, sí. De hecho, lo que sí es que cuando ya estoy avanzando en un torneo, ya me estoy yendo deep run en uno, estoy 100 left, empiezo a disminuir ahí inmediatamente la cantidad de mesas. O sea, esa sí te puedo decir que, ok, juego hartas mesas, pero también consciente de, de, de que le tengo que poner más foco a una que está en una etapa más avanzada. Lo que hago mucho también es colorear las mesas de acuerdo a la fase del torneo. Eso es bueno, sí. Entonces, eso me ayuda bastante también a jugar muchas mesas, porque si tienes todas las mesas, por ejemplo, negras, y me está molestando la gata. Si tienes todas las mesas de un color y juega automático todo, la verdad que va a estar jugando bastante mal porque no le estás dando como la importancia a la etapa donde estás. ¿Qué pasa si en un torneo estamos en burbuja y estoy jugando igual que uno que está comenzando? O sea, va a ser tremendo error. Entonces, eso también es lo que hago. O sea, coloreo las mesas que estamos al principio del torneo, juego de tal manera, ya tengo ciertas consideraciones cuando estamos en la mitad. Bueno, incluso en los PKO, marco cuando quedamos más o menos un 80% del field también las marco de un color, ya en la mitad de otro. Ya cuando quedamos, no sé, un 30% del field las marco de otro. Y cuando estamos en burbujas las marco de otro. Y cuando estamos in the money, también las marco de otro color, que es azul. Entonces, cuando ya tengo varias azules, me preocupo de no abrir más. Ese es como mi sistema para meter harta mesa también. Sí, claro. No es claro. Vas acompañándolo, no es que seas un improvisado, me explico. Es como que vas estructurando todo para que todo te salga pues acorde, ¿no? Lo mejor posible. Sí, Sí. claro. Oye, hablando un poco de eso, ¿no? Vamos a meternos a un poquito a un ejemplo, no sé de un ejemplo, sino a platicar de una situación específica, ¿no? En cuanto a deep ROMs, ¿no? O burbujas, ¿no? Porque el solver en burbujas se vuelve un poco más, dependiendo de la situación, quién esté en botón, quién esté en big blind, ¿no? Se vuelve un poquito más agresivo, si eres el chip leader, ahora es un poco más el rango y Claro, todo eso. Entonces, tú juegas torneos con fields demasiado grandes también, ¿no? Entonces la mayoría, la media de los jugadores no son, nos llegan a, o sea, supongamos que el field del torneo lo componen, no sé, 30 por 40, no sé cómo tú lo veas, ¿sabes? Pero no sé si sea así, 40% Rex, casi 50, 30% Recreation. no sé, no sé. Yo creo que más la proporción, o sea, creo que hay Más, menos recs. Por ejemplo, no sé, Sunday Million. Yo creo mm, que no creo que alcance a ser la mitad de regular. No lo creo. sí, No sé la verdad el dato, pero sí, no creo. ándale. Entonces, no sé, igual te preguntaba, ¿no? Porque también yo lo desconozco, ¿no? No, la verdad yo no sé. Entonces, Yo sé que entonces, obviamente yo lo veo más por el ROI, o sea, son los torneos donde más ROI puedo obtener. En un Sunday Million, por ejemplo, 10.000 jugadores. Un jugador como yo perfectamente puede tener un 100% de ROI en un torneo como el Sunday Million, o el Sunday Storm, o el Sunday Mini Million. Todos esos torneos multitudinarios, yo la verdad no sé cuál es la proporción regular recreacional, pero sí sé que esos son los torneos donde más retorno de inversión puedo obtener, pero a su vez también son los que tienen más varianza. Y si claro, tú enfocas tu grilla en jugar solo torneos de alta varianza, tienes que estar dispuesto a pasar periodos de pérdida largos, o sea, sí, periodos de 4 meses, break-even, 5 meses o hasta más quizá. Eso hay que tener como en consideración y eso es sí, lo importante de entender las realidades. Porque si uno, y eso es lo que también me pasaba al principio, yo jugaba torneo y quería ganar, pero la verdad no tenía la plena conciencia de cuánto tiempo puedo pasar perdiendo. Entonces, si estás 3 meses perdiendo y no sabes eso, que es algo totalmente normal, si juegas torneos de 2.000 jugadores o más, te va a pasar frustrando y todos los días va a terminar con una frustración de que perdiste. Yo no te voy a decir que yo no me frustro. Sí, o sea, hay, no sé, un día te quedas décimo en un torneo importante, o llega a la mesa final y te vas noveno y te meten un bad beat, qué sé yo. Eso te va a pesar, igual te va a doler, es frustrante, sí, pero lo importante es dejar eso ahí, como dejar eso en la cancha. Eso, porque esto, si lo vemos como un deporte, estas cosas pasan en los deportes, hay emociones de por medio. Lo importante es cómo uno administra esas emociones, cuánto te afectan.
O sea, yo me puedo enojar en una sesión cuando me hacen... Generalmente me tiltean un poco las cosas sin sentido. Eh, claro, tendrán sentido para el otro jugador quizá, pero de repente las cosas sin sentido me tiltean un poco, así, lo digo públicamente. Sí. Eh, No, es aceptar las pero emociones, ¿no? La aceptas las emociones, como tú dices, y las administras. sí, Más rápido que eso, otras personas. uno no se trata de ser un robot y no sentir nada, si uno es humano. Entonces, tomo esa emoción, la siento y la olvido. O sea, después de 3 minutos ya estoy pensando en lo que tengo que hacer. Y la verdad que si bien yo puedo enojarme y sé que eso me va a hacer tomar quizás peores decisiones en el momento, creo, o al menos así yo me percibo, que esas emociones no me afectan en mis decisiones futuras en la mesa. O sea, yo puedo estar enojado, pero aún así tomar la decisión que yo con todas mis herramientas considero correcta. Eh, pero sí creo también que esa es mi percepción y seguramente lo ideal sería quizás no enojarse. Eh, pero, pero me pasa, o sea, también somos humanos. Sí, Pero claro. no me afecta tanto en generar un bad beat y cosas así. La verdad que no me afectan tanto. De repente te frustra, te enoja, pero lo dejo ahí y ya pasa un rato y se acabó. O sea, Sí, fue una claro. mano solamente. Y repasarlo y entenderlo es muy importante porque también pues como tú dices, te vuelves un poco más sólido en ese aspecto, ¿no? Oye, Sí. bueno, ya vamos a meternos bueno, antes de ir cerrando un poco la charla y agradeciendo de tu tiempo también, hablemos un poco pues, de tu colaboración con la escuela de Fabián Pichara, ¿no? Que es una escuela también muy, bueno, que está en auge, en aumento. Y pues nada, que nos comentes ahí algo, cómo fueron tus inicios con esa colaboración que no me queda muy bien a mí del todo, entonces, para saber, digo. No, claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, Pichara Poker en su inicio comenzó como una escuela de catch, de 100% de catch game, desde microlímites hasta no limit 100, 200 creo que tiene alumnos. Entonces, o creo que 100 el tope, no estoy seguro en la parte de catch por lo menos, porque yo me enfoco en el área de torneo. Eh, y bueno, es una escuela que empezó hace años ya, tiene bastante prestigio en cuanto a lo que es habla hispana. Entonces, y le ha ido bastante bien, los alumnos tienen buenos resultados, es un sistema súper serio y profesional. Y, y bueno, Fabián es chileno, una escuela que comenzó en Chile. Entonces, él buscando expandirse al área de torneos, en donde se le había solicitado mucho cuando lanzan algo para torneos, y él decidió tomar toda esta sugerencia y desarrollar el área de torneo, y buscó claramente a un jugador, buscó coaches, jugadores que sean regulares y estén dispuestos a trabajar con él, y ahí me conoció a mí. Además yo venía haciendo cierto manejo en las redes sociales, o sea, sin ningún objetivo claro en el momento. La verdad que siempre me ha gustado compartir, es lo que hago siempre en mi Instagram de póker, es el Music and Gambling, eh, que de hecho le puse Music and Gambling porque en otras facetas de mi vida soy DJ de techno. Eh, claramente para mí eso sí que es un hobby. Sí, Pero por eso va, como mi vida va un poco ligada a la música y al gambling, hay que jugar póker básicamente. sí, claro. Eh, entonces, por eso le puse así y bueno, comencé, también supongo, y que también a Fabián le habrá llamado la atención que yo algo por lo menos me manejaba en lo que es las redes sociales y él sí que se maneja mucho, sube mucho contenido. Y, y me comentó de su plan, de lo que quería hacer, me mostró cómo funciona fichar a póker desde dentro, me mostró, mira, aquí están todos nuestros alumnos, estos sistemas ocupamos, y la verdad que a mí me pareció muy profesional, muy organizado, muy serio, y veo las clases que hacen semana a semana, la cantidad de alumnos que tienen, la cantidad de data que tienen de los alumnos que suben sus manos semana a semana, los coaching personalizados. Entonces, todo es muy, muy profesional y muy serio. Y, y de hecho, y me llamó mucho la atención. O sea, dije, wow, no sabía que era tan, tan, tan profesional.
yo sí sabía de la escuela de Fabián, pero no sabía el trabajo que se hacía desde dentro. Sí, Entonces claro. cuando lo vi fue como, wow, esto es bien serio. Y ahí fue cuando me interesó bastante trabajar con él, la propuesta, que era desarrollar el plan de torneos. Y comenzamos a hacer este plan con la misma metodología que le venía funcionando bastante en Catch, que básicamente es tratar cada tópico del juego, por ejemplo, trivet pods en posición, single race pod en posición, fuera de posición, juego ciega versus ciega, y todos estos temas, además de la serie de ICM, que para eh, ver las diferencias que tenemos que tener en situaciones previas a final, en mesa final, y todo el juego relacionado a esa etapa del torneo principalmente. Entonces, y lo desarrollamos board por board, o sea, todos estos tópicos, salvo el DCM claramente, porque no conlleva solamente boards, sino que más pre-flop y post-flop, pero todos estos tópicos que te mencionaba los trabajamos board por board, o sea, desde As High, Rey High, Dama High, no Tri Straight, Tri Straight, entonces está todo muy bien organizado y muy conciso también. Es un contenido bastante al hueso, bastante orientado también a los solvers, pero con ciertas adaptaciones también al field. O sea, te hablamos de teoría, pero también te hablamos qué es lo que debería pasar en las mesas. Dónde nos podemos pasar, en qué situaciones la gente te va a blufear de menos. Siempre vamos comentando eso a lo largo que vemos la teoría en cada uno de estos escenarios. Y, y eso, entonces este sistema, como le ha funcionado tanto en el cash, pretendemos que para torneos vaya a ser lo mismo. Entonces lo tenemos todo así organizado. En, en este momento ya está subida la serie de Single Race Pot en posición, fuera de posición. Tenemos juego en ICM, que es una serie bastante buena para los jugadores de torneo y muy importante también. Y también tenemos juego ciega versus ciega, y ahora estamos grabando los botes triveteados en posición y la de fuera de posición ya está subida. Así que de eso se trata todo lo que es torneo. Y además, otra cosa que tiene el curso es que hacemos clases semanales, o sea, al comprarte un plan, tiene el acceso a una clase semanal por el mes. Que, por ejemplo, si compraste la suscripción mensual, tienes 4 clases Sí, claro. Sí. ya donde se revisan tus manos. O sea, son manos de los alumnos que envían semana a semana y son revisadas en estas clases. Perfecto. Sí, y eso es muy bueno, ¿no? Ese sistema, como tú dices, a veces uno ve cosas, proyectos, pero como que no está 100% mapado. Ya cuando tú te adentras, ya ves, oye, o sea, realmente si hay una organización. O sea, no es que no haya una organización, sino siempre hay algo muy bien estructurado, por así decirlo, ¿no? Eso es, Esa es la sí. palabra. Sí, claro. Muy bien Oye, estructurado y hay trabaja harta gente en todo esto, entonces todo lo que es la organización del contenido, de las clases, de hablar con los alumnos también, de mantener como el contacto y todo eso, y es bastante trabajo, la verdad que me sí, agradó mucho. sí, claro, Una ¿no? verdadera empresa. No, y aparte esa plusvalía, ¿no? Que hay en las clases semanales que realmente, pues yo la verdad no he checado, no he cotizado los precios, pero supongo que, pues obviamente está todo el mundo, todos los que seamos Rex o estén un poquito ya un poco más metidos ya no sabemos lo que vale un coaching por hora, así que realmente pues sí debe de ser ahí muy, pues como para decirlo, debe haber mucha plusvalía, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Oye, hablando bueno, ya, perdón, ya para ir cerrando ya el tema, ¿cómo se ve en el año Sebastián Viedma y cuáles son ahora sí que sus planes a futuro, si es que en alguna vez se los has planteado, ¿no? Bueno, mis planes son seguir el mismo camino que sigo día a día, básicamente seguir estudiando, seguir mejorando día a día, seguir trabajando en mis debilidades como jugador y potenciar mi, mi fortaleza claramente y seguir adelante. O sea, la verdad, yo no veo como que se viene algo más grande, porque es un trabajo de hormiga, la verdad. No hay algo que te va a Sí, cambiar y que te va a hacer despegar
de una vez. Esto es día a día y paso a paso nomás. Entonces, así lo veo yo. Simplemente seguir este camino de mucho estudio, de volumen, y eso va a implicar, si sigo trabajando de esa manera, eso va a implicar que cada vez vayas obteniendo mejores resultados y que vayas jugando cada vez más caro, porque es inevitable. O sea, ya en un momento donde te está yendo muy bien en un stake, vas jugando un poquito más caro y un poquito más caro, porque si uno hace el trabajo como corresponde, eso es inevitable. Claro, claro. Y ya para cerrar, ¿algún consejo que les quieras aportar a esa comunidad que apenas está iniciándose? O sea, que ya le gusta el póker, pero quiere entrar a una profesionalización. ¿Algún consejo que les des? Y el consejo que le puedo dar es estudien mucho, o sea, y sepan que el póker es un deporte mental totalmente meritocrático. Ya lo dije anteriormente y lo digo de nuevo porque si ustedes le dedican las horas de estudio, y hoy en día hay guías para saber qué estudiar, hay escuelas, hay un montón de páginas, hay tanta información que es, entiendo que te puedes sentir medio perdido al principio, por dónde comienzo, qué es lo que tengo que estudiar, pero hay un montón de escuelas, hay canales de YouTube, streamers, que te pueden guiar por dónde empezar, por dónde enfocar tu energía en el estudio. Y si tú estudias lo suficiente, si juegas lo suficiente y trabajas en otras áreas de tu vida también, como la alimentación, el deporte, y también dedicas estudio a la parte mental, porque también es importante tener un buen mindset. Igual hablé bastante de las realidades del juego, de dónde jugar, si, sobre todo saber las realidades. Como decía, si jugamos torneos de 2000 jugadores para arriba, vas a tener que estar dispuesto a pasar meses de pérdida. Pero también hay otras modalidades que son más amigables con eso. Entonces, el póker es un mundo muy grande y, y podemos comenzar por distintos lados. O sea, en el cash desde abajo, diferentes modalidades de cash, diferentes salas, diferentes, bueno, eso, diferentes salas en el cash. En torneos tienes torneos de Grand Field y de field más pequeño. También tienes diferentes ofertas de salas con distintas cualidades. O sea, en una van a jugadores más duros, en otras más blandos y así. Entonces hay muchos lugares por donde entrar al póker, y si tú estudias lo suficiente, juegas lo suficiente, es imposible que te vaya mal. Es imposible. Claro. Sebastián, oye, bueno, para ir cerrando, ¿no? Pues quería tocar un poquito ahí para finalizar el tema Viña, ¿no? Que cómo está la ciudad, qué tal Chile, cómo está como país, como comunidad. No sé qué nos puedas contar ahí al respecto, qué se le viene a tu ciudad, porque creo que fue a las afueras, ¿no? De Chile, ¿no? No, ni tan afuera. La verdad que la Sí, ciudad está bastante golpeada por la catástrofe. Lamentablemente, lo más probable que intencional, porque acá en este país, históricamente, todos los veranos hay muchos incendios y por lo general casi siempre hay alguien que se beneficia de esto. Y es lo triste de esta situación, porque hay muchas familias afectadas, bueno, murieron más de 100 personas, hay claro. más de 1500 casas que se quemaron, sí fue brutal. O sea, yo por suerte vivo más en el centro de la ciudad y acá lo único que llegó fue humo y calor. eh, pero a 2 kilómetros de aquí ya, no sé, explotó una estación de gasolina, y se quemaron cosas. Entonces la ciudad, la verdad que está bastante golpeada, y bueno, uno lo único que puede hacer es aportar con lo que puede. O sea, ya sea dinero, sea tu tiempo, para ayudar en esta catástrofe a la gente que más lo necesita, que lo perdió todo. O sea, perdieron casa, perdieron seres queridos, y bueno, es un gran golpe para ellos. Entonces
ayudar. O sea, también hay, si es que alguno quiere ayudar, hay páginas que aceptan donaciones, ya sea bueno, los bomberos ya se acabó el siniestro como tal, pero mucha gente quedó en la calle, entonces hay Techo para Chile y otras páginas. La verdad yo no sabría decirte ahora, pero pueden buscar información si quieren hacer alguna donación, porque bueno, la ciudad está bastante golpeada Sí, por esto. claro, y uno nunca sabe cuándo le puede ocurrir a uno, ¿no? Solidarizarse, ¿no? Eh, Que yo creo que nos falta mucho y a veces me incluyo en ese tema yo también, porque realmente, pues, si hace uno el recuento a veces de donaciones, la verdad que por tema de desconocimiento a veces uno no se atreve a donar, ¿no? A veces, tanto en general como en cualquier parte, ¿no? Y uno que está lejos, ¿no? Pero en este caso ustedes que están cerca, pues yo creo que el tiempo también puede ser muy valioso, ¿no? Aportar ahí algo en que puedo apoyar, ¿no? En este caso ya sé que la vida es claro. muy complicada, pero sí tratar como tú dices, de aportar en lo que se pueda, ¿no? Sí, lo más triste de todo esto es que lo más probable es que haya sido intencional, o sea, gente que generalmente hay proyectos, grandes proyectos inmobiliarios o grandes proyectos de, qué sé yo, carretera. De hecho, es muy curioso que toda la zona que se quemó hay un proyecto como ahí estancados de una carretera. Entonces, es súper Claro, ¿no? curioso y desagradable que haya Sí, gente que de verdad le interese esto, que suceda esto, y sí, sí, no sí. piense en el sufrimiento de la familia, en el sufrimiento de los animales y de la fauna, o sea, de la flora y la fauna de las zonas. Es muy triste que haya gente como tan insensible o tan mala, Sí, pero bueno, claro. El tema ese, ¿no? Bueno, lo hemos visto en películas y en documentales, ¿no? El poder, ¿no? Que uno realmente está arriba y ya, bueno, más que nada el poder, la satisfacción uno de decir que ya logró tener, pues estar bien, porque lamentablemente el ser humano siempre quiere más, 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 más. Entonces cuando las grandes esferas, no sé, pues mundiales o grandes poderes económicos, pues no solo les basta con mantenerse, ¿no? Sino simplemente eh, quieren más, ¿no? Y eso también, obviamente, nosotros lo, lo vivimos dentro a pequeña escala, ¿no? El siempre querer más que más, pero como tú dijiste, también puede uno lograr ese equilibrio en la vida, sí, sí, es un ejercicio muy, ¿cómo podría decirlo? Pues muy difícil de conciliar con uno mismo a veces también, porque uno también tiene a veces conflicto, ¿no? Y no me imagino esa gente que tiene grandes poderes por años o grandes proyectos por años y de repente que les digas que ya se va a acabar eso en su vida, por ejemplo, lo del COVID, ¿no? Que hubo el tema este del COVID y muchas personas, lo vi con las aerolíneas, ¿no? Que mantenían un precio antes del COVID y después del COVID se dispararon los vuelos por dos, por tres, o sea, realmente queriendo recuperar ese dinero, ¿no? Pues el mundo se rige así, no hay más, pero siempre hay que pausar y pensar, ¿no? Replantearse si realmente lo que se hace en el mundo está bien, ¿no? Y en este caso ustedes que lo están viviendo allá, no, pues no sé cómo tú ves ese tema, ¿no? Bueno, sí, ok. Bueno, para ir cerrando ya, Sebastián, ya son las 10 de la noche en Viña. Viña está al sur, ¿no? O hacia la no, playa, ¿no? Es el no, Pacífico. centro, playa centro Playa del Centro. país. Dale. Pues bueno, nada, agradecerle a Sebastián, gente, y a ustedes por su tiempo y esperemos si haya una segunda charla ahí el próximo año o a ver qué proyectos ahí nos cuenta después Sebastián, ¿no? Y pues nada, ahí agradecerte, Sebastián. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo mirando, que nos estuvo observando y pues nada, no se olviden darle un like y suscribirse, que la verdad que nos va a apoyar para poder seguir trayéndoles más contenido de valor para todos ustedes. Pues nada, Sebastián, nos vemos. Muchísimas Vale, gracias. Ahí estamos. vale.